Les pido el favor siempre que aprueben en voz alta la grabación de la clase, de la reunión. Sí, profe, está bien. Profe, está bien. Ok. Lady también, muchas gracias. Bueno, ahora sí. Bien. Como les decía, en la reunión anterior hicimos una revisión del tema de cómo se miden las distancias entre puntos en la recta, en el plano y en el espacio, y cómo además se tiene razones de proporcionalidad entre segmentos. Ahora bien, ojo pues que hoy vamos a entrar más en materia del asunto vectorial. Hoy sí nos vamos a enterar de lo que es un vector, ¿cierto? Para poder entrar a hablar de vectores, lo primero es revisar la noción de paralelismo. Entonces, si miran aquí abajo, van a ver un montón de rectas, L1, L2, L3 y un montón más. ¿Y cuántas más hay? Hay infinitas. Si uno se agarra a rayar en el espacio, y no solo en este plano, sino en el espacio, uno podría tener infinitas rectas paralelas, ¿cierto? Una sola recta entonces representa a las infinitas rectas. Listo. Una sola recta puede representar las infinitas rectas. ¿Por qué? Porque todas comparten una cualidad. Las rectas paralelas comparten una cualidad que se llama la dirección. Pero para una dirección, para toda recta, existen ¿qué? Dos sentidos. Perdón, que esto se disparó. Esto no quiere rayar. Un momento que ya sé qué me ocurre. Un momento que es que me toca hacer algo cada vez que me pasa esto, porque cuando pierdo la raya es porque tengo un problema. Ahora sí voy a poder rayar. Bien, ahora sí. Bueno, entonces decíamos que una recta cualquiera entre dos puntos A y B puede tener dos sentidos, ¿cierto? Un sentido que es hacia allá y otro sentido que es hacia allá. Entonces, esos sentidos los vamos a designar de este modo que está escrito aquí en la parte inferior. El sentido AB y el sentido BA. Estamos designando el sentido AB y el sentido BA. Es muy importante porque eso nos ayuda a construir la noción de vector. Listo. Entonces, vamos a llamar segmento orientado a cada uno de estos dos señores. Una cosa es el segmento AB, ¿cierto? El segmento AB es este, el que queda entre los puntos A y B. El segmento orientado es este ya acompañado de su sentido. Bueno, lamento que este me haya quedado un poquito torcido, pero la idea es que sean paralelos, ¿no? Listo. Con el segmento orientado nulo vamos a tener una discusión muy larga de aquí en adelante. Listo. Lo que más importa con la concepción del segmento orientado y el segmento orientado nulo es, más adelante vamos a ver que los vectores tienen componentes, ¿cierto? Lo más importante es mantener siempre que bueno, hay un vector 0, y resulta que como los vectores tienen componentes, el vector 0 también va a tener componentes 0 todas, pero bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Listo. Ojo pues, el punto A se llama el punto inicial y el punto extremo final es el punto B. Esto es un segmento orientado. Listo. Un segmento orientado o dirigido a B. Ojo que, disculpen que aquí hay un problemita digamos, en la imagen, ¿cierto? Resulta que este señor tiene una flecha aquí encima. ¿Listo?
Disculpen que se dispara esto. Este señor tiene una flecha aquí encima. ¿Listo? Así como decimos entonces, un segmento orientado o dirigido se define por varias cosas. Primero, sus puntos extremos y obviamente sus puntos interiores. Eso es lo que constituye primero el segmento. Esto es el segmento AB. Punto extremo y punto interiores. Luego, una cosa que es la dirección, ¿cierto? Que es la que tienen todas las rectas que vienen en el mismo sentido, todas las paralelas tienen comparten esa cualidad que se llama dirección. Y otra cosa que se llama el sentido, eso sí ya le da orientación. Entonces, eso hace que ya usted escriba no el segmento, sino el segmento orientado a B. ¿Listo? Entonces, de entrada nos están diciendo una cosa, el segmento orientado a B es diferente como concepto del segmento orientado BA. O pues, si yo tengo dos rectas distintas, o tres o más, pues yo puedo tener muchas rectas paralelas, ¿cierto? Pero que sean paralelas, ¿cierto? Yo podría tener aquí un A2' y por aquí otro B2'. De manera que con todos ellos yo construya segmentos orientados, ¿cierto? Sobre rectas paralelas AB, otro segmento A'B' y otro segmento, y muchos más, A segunda, B segunda, segmentos orientados. Entonces yo puedo construir infinitos segmentos orientados, ¿cierto? Como no nos interesa enredarnos la vida con todos, sino escoger a uno de ellos, entonces vamos a introducir el concepto de vector libre. Es muy importante recordar que estamos siguiendo las notas del profesor Alberto Jaramillo. Recuerden que ya les he dicho varias veces que el documento más importante es el cronograma. Allí en el cronograma van a encontrar que el programa o el plan semanal de trabajo de ustedes siempre se les indica en qué libro y en qué sección está. ¿Listo? Entonces, muchachos, se introduce el concepto de vector libre asociado. ¿Para qué? Para tomar uno solo, ¿cierto? Se llama vector libre asociado AB, a ese conjunto formado por todos los segmentos que coinciden en dirección, sentido y longitud. Entonces, en este dibujo que están viendo aquí, o sea, lo que nos están diciendo es que para este curso de geometría vectorial, todos esos vectores que están viendo en la figura 14.3, todos estos vectores que están viendo aquí, todos estos vectores son el mismo vector libre, ¿ya? O digamos, todos ellos son representantes del mismo vector libre. ¿Listo? Lo que importa es tener claro que todos esos vectores que usted está viendo ahí en realidad son el mismo. Por eso, después lo vamos a empezar a asociar casi siempre con con un origen de coordenadas para no enredarnos. Bien, hay un asunto de notación sencilla. Listo. Vamos a llamar a lo que vamos a llamar, no, perdón, vamos a denotar todo aquello que llamemos vector o vector libre por una letra con una flecha encima. Listo. Ya no vamos a escribir el segmento. Vamos a darle nombre a cada flechita que tenemos en el espacio. Le vamos a empezar a dar nombre. Cada flecha de esas, pues, será un vector distinto, ¿cierto? Entonces, a cada uno de estos lo llamaremos el vector A, el vector B, el vector C, el vector D. Bueno, puede también usarse letras mayúsculas, bueno. Eso ya aquí no, eso no es óbice, ¿cierto? Listo. Cualquier vector libre, ¿cierto?
como A ver, lo que nos está diciendo aquí el profesor Jaramillo es que como un punto, que es lo que nos, si nos describen esta cosa como un segmento, realmente es un punto, ¿no? El profesor Jaramillo nos está enseñando cómo el vector libre, nulo o es una especie de punto sin que no se va hacia ningún lado, ¿cierto? Que no se mueve hacia ningún lado, porque, ¿cierto? Si tú tomas en la recta el punto A, ¿cierto? Y no te mueves hacia ningún lado, el segmento se podría representar así en el espacio, cuando tú tienes estas coordenadas, ¿cierto? Listo. Nos sigue insistiendo el profesor Jaramillo en que todas las flechas que tengan la misma magnitud, dirección y sentido representan el mismo vector libre. ¿Ok? Lo importante es, en cierto sentido, volverlo un poco más abstracto y aislarlo. Al principio empezamos hablando de rectas y de puntos en rectas. Lo que importa es que no tengamos ni que ver rectas ni que ver puntos, solo ver la flecha. ¿Ya? Lo que tiene en cualidad esa flecha es que todas conservan las mismas magnitud, dirección y sentido. Entonces, en cierto sentido, esas son las características que definen el vector, ¿cierto? Recuerden que el sentido se denota con esta función. ¿Listo? Estamos denotando entonces, introduciendo aquí, ojo, la notación de la magnitud o longitud. Ojo pues, estamos hablando ya de longitud o magnitud de un vector. De eso es lo que estamos hablando aquí, de cómo se denotan, porque todavía no, bueno, ya hemos dicho cómo se calculan las magnitudes, ¿no? Eso lo hicimos en la clase, en la reunión anterior. Listo. Ojo que lo que estamos aquí introduciendo es la notación de magnitud del vector. Listo. Entonces, todo vector se denotará por su magnitud entre dos barras. Bueno, muchos textos lo denotan en una sola barra, pero es mejor seguir el profesor Jaramillo. Y, pues, obviamente, se describirá la magnitud del vector nulo como una magnitud cero. Recuerden que él tiene magnitud, pero puede tener componentes si uno lo describe en el espacio. Bien, el profesor Jaramillo nos dice, atentos a la notación. Al conjunto de todos los vectores libres en el espacio se le denota E3. Ojo, una E mayúscula y un exponente 3. Entonces, si eso es en el espacio, cuando sea en el plano, lo denotaremos como E2, ¿cierto? Bien, aquí lo único que necesito que recojan es una convención. ¿Cuál es la convención? La convención que dice, un polígono se nombra diciendo cuáles son sus vértices. ¿Listo? Habitualmente letras mayúsculas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, un pentágono, el pentágono ABCDE, ¿cierto? Mientras las letras sigan el orden consecutivo, entonces eso me designa un pentágono. Y si solo digo 4 letras, pues entonces será un cuadrilátero, ¿no? A, B, C, D, E. A, B, C. Ah, perdón. Esto no. Listo. Eso nos está diciendo el profesor Jaramillo. Los dos de abajo no son, porque no están en orden las letras. Miren, A, B, C, D. Aquí empiezas A, B, pero mira la C por aquí. Entonces, este no representa y este no representa. A, B, C, D no representa a esos de abajo. Pero los dos de arriba sí, porque arranco por aquí y arranco por aquí y doy el orden en el orden describiendo el pentágono. Entonces, esto es solo una convención. Esta página es solamente para que quedemos acostumbrados a que los polígonos se nombran por sus vértices. Listo.
Entonces, para empezar, vamos a recordar entonces qué es un paralelogramo. Ahorita veíamos que era otra figura. Aquí tenemos un paralelogramo. ¿Qué es un paralelogramo? Un paralelogramo se define porque tiene dos lados opuestos, paralelos y congruentes. Yo podría decir que son dos pares de lados paralelos, opuestos y congruentes. ¿Cómo así? Miren, este lado de arriba es paralelo al lado de abajo. Este lado de la izquierda es paralelo a este lado. Entonces, un cuadrilátero es paralelogramo si tiene dos pares de lados opuestos. Lo que pasa es que lo de opuestos es casi que una obviedad, no sé si sea tan necesario, pero por lo menos tiene dos pares de lados congruentes y paralelos. Bien. ¿Por qué es tan importante introducir el bendito paralelogramo y recordar su definición? Porque nos va a servir para definir la suma de vectores. Listo. Entonces, un paralelogramo ABCD, ¿cierto? Un cuadrilátero es paralelogramo si AB es paralelo a DC, o sea, si esto es paralelo a esto. Y si B, o al revés, ¿cierto? Y AD es paralelo a BC o los contrarios, ¿cierto? Listo. Entonces, eso significa que ya estoy usando aquí los vectores para definir lo que es un paralelogramo con base en el paralelismo de sus vectores laterales. Bueno, laterales no, los que conforman sus lados, ¿no? Bien. Para sumar vectores libres, yo les diría que esta diapositiva no les ayuda mucho. Miren, para sumar vectores libres, básicamente aquí lo que dice es que los vamos a fijar todos dos. Los dos vectores libres que tengamos los vamos a fijar a partir de un punto O. Listo. Entonces, miren lo que tenemos aquí. Entonces, nos dicen, sean dos vectores libres A y B. O sea, tenemos los vectores libres A y B. Y yo los quiero sumar. Entonces, yo quiero sumar A más B, ¿cierto? Yo quiero, ¿cómo va a ser esa suma de vectores libres? Entonces, nos están diciendo cómo construir un paralelogramo poniendo el vector A aquí en la parte de abajo y el vector B. O sea, estos son los vectores. Realmente ahí me habían dicho A. Tenga usted aquí los vectores A y B. Listo. Entonces, lo primero que hacemos con los vectores, bueno, perdón, por aquí estaban los vectores B y A, es construir un paralelogramo. Listo. ¿Cuál es la idea? Hay que dibujarlos coincidiendo en el origen. Listo. Eso es, miren que estos son los mismos vectores que hay aquí, A y B, pero se dibujan coincidiendo en el origen. Eso es lo que importa. Listo. Lo que dice la definición de suma, así, esta es la definición de suma, sea más una operación, ¿cierto? De E3 en E3, es decir, coge dos vectores y les asigna un tercer vector que también pertenece al mismo espacio, ¿cierto? Entonces nos está diciendo, ¿cómo se asigna? Se asigna ese vector suma, se asigna es haciendo la diagonal principal del paralelogramo a partir del punto arbitrario O en el cual se pusieron los dos vectores A y B. Entonces vamos a construir el paralelogramo y la diagonal es la suma. Este es el vector C. Listo. C, que es igual a la suma de los vectores A más B. Listo, señores. Están aprendiendo a sumar vectores mediante el método del paralelogramo. Listo. Entonces,
¿Qué pasa si tenemos dos vectores cualesquiera? Si son dos vectores cualesquiera, como es este primer caso, entonces debemos venir y mirar la diagonal, que es este que está arriba. Pero, ojo que esto es otro caso, porque dice, si son vectores no nulos, pero con igual dirección, entonces, claro, miren lo que está diciendo aquí. Si A y B son vectores no nulos, pero con igual dirección, entonces A más B consiste en montar una flecha sobre la otra, ¿cierto? Y entonces mi vector suma va a ser toda esta flecha. Listo. Pero, bueno, aquí nos están diciendo es que lo que nos están diciendo aquí es que se suman así. ¿Ya? Si un vector es 0, o que si un vector es nulo, obviamente entonces es módulo. O sea, esto nos está definiendo la propiedad modulativa. O sea, el 0 vector es módulo de la suma. ¿Listo? Entonces, basta con tener en cuenta esto. Ahora bien, quiero hacer un pequeño break porque quiero que recuerden una cosa, miren. Si yo tengo aquí el vector A y lo voy a sumar con este vector B, entonces voy a sumar A más B. Entonces recuerden que lo que nosotros llamábamos cabeza-cola, ¿cierto? ¿En qué consistía hacer cabeza-cola? Consistía en coger A, la cabeza, poner A, y en la cabeza de A poner la cola de B, ¿cierto? Ahí me disculpan que mi B me haya quedado como un arco y no como una flecha, pero bueno. ¿Cierto? Yo los ponía así y decía, la diagonal es esto, entonces esto sería C, ¿no? Pero piensen que si yo no hago A más B, sino que quiero hacer B más A, entonces si yo quiero dar B más A y aplicar lo mismo de cabeza a cola, tengo que traer B para acá y sumarle A, ¿cierto? O sea, hacer B y sumarle A. Entonces sumarle A que viene quedando como C. Entonces, según el método cabeza-cola, perdón, según el método cabeza-cola, este sería el vector C. Este sería el vector C. Si usted hace bien estos dos dibujitos, le dan idéntico, o sea, este C de arriba le da igualito al C de abajo. Y si usted junta esos dos dibujitos, ¿usted qué tiene? Usted tiene un paralelogramo, ¿cierto? Un paralelogramo cuya diagonal es C. O sea, lo que estoy queriendo decirles es que no hay que discriminar, porque es la misma cosa hablar del famoso método de cabeza-cola o del paralelogramo, que es lo que acabamos de hacer. Listo. Entonces, gráficamente, cabeza, cola y paralelogramo son la misma cosa, solo que el paralelogramo nos resulta muy útil a veces para muchas cosas, en particular, por ejemplo, para inscribirse dentro de un sistema cartesiano, es muy importante el método del paralelogramo, ¿cierto? Pues lo que importa es que gráficamente son la misma cosa el método cabeza-cola y el método del paralelogramo, porque conducen siempre al mismo vector, ¿cierto? Con la misma orientación, las mismas propiedades de magnitud, dirección y sentido. O pues, estas propiedades son de mucha importancia y más adelante la van a ir viendo a medida que avancen en el curso.
Listo. Estas propiedades son muy importantes. La adición es asociativa. Ojo pues, la adición es asociativa. Listo. ¿Cómo se enuncia esta propiedad? Dice, si A, B y C son vectores en el espacio, entonces sumar primero A más B y luego C es lo mismo que coger y sumar B más C y luego sumarle A. O sea, la propiedad es asociativa. O sea, bueno, entonces estamos diciendo entonces que la adición es asociativa, que es modulativa, ya lo vimos por allá porque existe un cero vector. Es invertida, ya lo vimos también porque existe, si existe A, existe menos A. Y la adición es conmutativa. También ya lo eso de que es conmutativa lo acabamos de ver aquí, miren, miren, miren. Aquí se ve conmutativa, la acabamos de ver aquí. Es decir, acabamos de probar que B más A es lo mismo que A más B. Y de hecho, el paralelogramo lo propone como tal, como una cosa conmutativa, listo. Entonces, bueno. Vamos a asociar B con el vector libre BA. Si AB más BA es el vector A, entonces A más B es el vector nulo, ¿cierto? Lo mismo pasa si hago B más A. Es decir, si A y B, miren aquí el dibujo, por favor. Si A y B son vectores opuestos, entonces su suma es cero. Listo. Entonces, si eso ocurre, a B se le llama el inverso aditivo de A. Listo. Es muy fácil probar las tres. La invertiva y la conmutativa también ya la probamos, ¿cierto? Que es modulativa, eso también es fácil, lo sabemos porque existe el cero. O sea, ¿qué significa la propiedad modulativa? Que existe un cero vector, tal que al sumarlo con los vectores no cambian el vector. Listo. Se llama el módulo de la operación adición o suma de vectores. También se le llama el elemento neutro para la adición. Ahora, ¿qué es esa invertiva? Significa que para todo vector libre no nulo existe su opuesto, que es el vector. Si es el vector A, existe el vector que usted llamará el vector menos A, que coinciden en dos cosas, dirección y magnitud, pero tienen sentidos contrarios. Así se define el opuesto de un vector, solo por el sentido contrario. Listo. Todo eso, bueno, esto es algo que les va a ser de importancia más adelante, saber este dato. Y es que el conjunto de vectores, perdón, que el conjunto de vectores en R3 o en R3, que es el espacio, con la suma forma una estructura matemática llamada grupo. Y además, como es conmutativa, es decir, como ya probamos que A más B es igual a B más A, se probó gráficamente, incluso se vio, ¿cierto? Entonces, es conmutativo. Entonces, cuando se tiene un grupo que además cumple la propiedad conmutativa, se llama un grupo abeliano o grupo conmutativo también. Listo. La existencia del inverso menos A es lo que nos permite introducir la operación resta de vectores. Listo. ¿Cómo se define la resta de vectores? Si usted tiene dos vectores A y B, vectores libres, entonces la resta A menos B se define como A más el inverso de B. ¿Sí ven? La resta de vectores se define como la suma del inverso del segundo. Ojo pues con ese detalle porque se va a usar mucho más adelante. Listo. Aquí sí no podemos ir a caer en el problema de que mejor dicho, la resta no conmuta, ¿cierto? A menos B vectores no es lo mismo que B menos A. ¿Cierto que no? Se supone que son vectores contrarios. Listo, vectores contrarios. Listo. Y aquí nos están hablando del módulo, ¿no? De cómo funciona el módulo. Bien. El módulo funciona con el contrario también. Básicamente, lo que nos está mostrando este señor es una cosa que ustedes van a aprender muy pronto y es hacer siempre métodos gráficos para la suma. Listo. Entonces, miren,
Me están diciendo, ¿cómo hacemos el vector? ¿Cómo hacemos gráficamente para llegar fácilmente al vector A menos B? ¿Cómo se llega gráficamente? Entonces, miren pues, se dibujan coincidiendo en origen A y B. Listo. Ahora, gráficamente, recuerden, gráficamente, hacer A menos B es hacer A más menos B. Es la misma cosa, ¿cierto? Entonces, recuerden el método cabeza-cola, ¿cierto? ¿Qué dice el método cabeza-cola? En la cabeza del primero pongo la cola del segundo. Entonces, como a este vector que es A, le voy a sumar el vector menos B. El vector menos B es el contrario de este. Entonces, arranca aquí y termina aquí. Entonces, aquí me quedaría así. A, perdón. Esperen que esto no me quiere escribir. Bueno, supongamos que me quedó derecho, pues, perdón. Este es el señor, este es el vector, perdón, este es el vector menos B. Entonces, como estoy sumando A más menos B, esta diagonal es A menos B. Listo. Ya aquí, visto de la forma bonita, este es A, este es menos B, por lo tanto, esta diagonal es A menos B. Entonces, ahora, listo, entonces, si yo vuelvo y los dibujo coincidiendo en origen, pero A y B, el B original que es este, ¿cierto? A y B original, entonces fíjense que esa diagonal es la misma que queda aquí, listo. Entonces, esta es la diagonal A menos B. O sea, conclusión, cuando yo quiero restar, ojo pues, cuando yo quiero restar estos dos vectores, y si este es mi vector P y este es mi vector Q, y yo quiero hacer la resta, bueno, los pongo a coincidir en origen. Si yo quiero hacer el vector P menos Q, solo tengo que poner un vector entre las cabezas de los dos vectores cuyo sentido da hacia la cabeza del primero de la resta, porque eso es lo que dice aquí. Perdón. Aquí, perdón, es que aquí hice una burrada muy grande, ¿cierto? Y es que dije que este era B y este es A, perdón, discúlpenme mucho. Pero este sí es B y este es A. Entonces, en efecto, la cabeza del vector resta viene a la cabeza del primero de la resta, que es A. Listo. Esto es una vaina gráfica que nos va a ser de mucha utilidad más adelante cuando jugamos con vectores y con mucha geometría, hacer dibujos y cosas de estas, ¿cierto? Y es que la diferencia o la resta entre dos vectores, cualesquiera, ojo, la diferencia o la resta entre dos vectores, cualesquiera, la diferencia es el vector que va entre las cabezas. Este vector diferencia es igual a quién? Este vector es el señor A menos B, pero vectores. Listo. Recuerde pues que esa anotación, esa flecha es muy importante, porque cuando tenés la flecha encima ya no está hablando de un número, sino de un vector. Listo, entonces, bueno, en la página anterior rayando mucho me adelanté, ¿cierto? Me adelanté a decir esto. Entonces, si te ponen a restar dos vectores, entonces tú los pones a coincidir en origen, lo que dice aquí, los pones a coincidir en origen y resulta que el vector A menos B es la flecha que va entre los dos vectores, esta flecha, y cuya cabeza coincide con el primero de la resta, que es A, ¿cierto? Que es A. Listo. Esta es la misma explicación desde la diapositiva anterior. Listo. Como ahorita, cuando estábamos hablando de la propiedad asociativa, pudimos ver que tomamos no dos, sino tres vectores. Bien, pues el profesor Jaramillo nos indica que podemos escoger cualquier cantidad de vectores, es decir, la suma de vectores se puede generalizar a cualquier cantidad. ¿Por qué? Porque en principio no hay ninguna razón para frenar la cantidad de vectores que yo puedo sumar, ¿cierto? Ahora, si yo lo miro gráficamente, entonces tendré el vector A sub 1,
el vector A sub 2, el vector A sub 3, el vector A sub 4, el vector A sub 5, el vector A sub 6, el vector A sub 7. Si eso fuera así, entonces yo diría, bueno, entonces este es el vector suma. Miren, se puede sumar. Uno puede, el método cabeza cola se puede aplicar consecutivamente, pan, y al final, este es el vector suma. Listo. Bien, el teorema 3 nos muestra un montón de detalles que ya hemos ido más bien mirando de lado, ¿no? Y es esto, ojo, pues, mucho cuidado. El -1 distribuye, está diciendo que el -1 que está aquí afuera multiplicando a una suma de vectores, como es un escalar, eso realmente la propiedad aquí es la distribución del escalar, que le diría esto es menos A menos B. Listo. Ahí la propiedad realmente lo que es una propiedad distributiva. Listo. Está diciéndonos el profesor Jaramillo en la segunda propiedad. Si A es igual a B, entonces menos A es igual a menos B. Listo. Si A es igual a B, entonces A menos B es igual a 0. Propiedades importantes para los vectores. Si A más C es igual a B más C, es porque A es igual a B. Ojo con esto, si A más C es igual a B más C, es porque A es igual a B. Listo. Ojo, una ecuación vectorial como esta tiene una solución única en E3. Hay un vector en E3 que tiene 3 componentes y que me resuelve esa ecuación. Listo. Esta ecuación, lo mismo, pero lo que pasa es que es una expresión algebraica diferente. Listo. Menos A es A. Ojo pues, menos A es A. ¿Por qué? Porque aquí lo que opera es el álgebra del -1 por el -1 por el A. Entonces estos dos manes se matan entre sí. Ojo, el vector nulo es único, o sea, no hay sino un representante. El inverso de cualquier vector también es único. Listo. Si A menos B es igual a B menos A, es porque A es igual a B. Es la misma cosa. Listo. Finalmente, con relación a la longitud o magnitud del vector suma, Hilbert nos dice una cosa. Si tenemos un vector nulo, entonces al sumarlo con otro, pues voy a obtener la magnitud del otro, ¿cierto? Ojo, si tengo dos vectores libres no nulos con igual dirección y sentido, ojo pues, entonces A más B es igual a B más A. O sea, la magnitud, ojo, la magnitud del vector suma es la suma de las magnitudes. Eso solo ocurre en ese caso, con vectores. Ojo pues, con vectores solo ocurre en ese caso. Listo. Porque estamos diciendo, si son vectores libres no nulos con igual dirección y el igual sentido, claro, entonces A más B, entonces todo esto es A más B, ¿cierto? Eso solo ocurre en ese caso. Listo. Si los vectores libres son no nulos, tienen la misma dirección pero sentidos contrarios, entonces empezamos a aplicar ya operaciones porque el sentido nos dice, es como quien dice, si este man es mayor que el otro y tiene un sentido contrario, entonces este pedacito va a ser el resultado, ¿cierto? Cuando yo reste estas dos flechas, toda esta distancia menos esta distancia, ¿cierto? Se resume a las distancias. Listo. Este caso. Sí. Bueno, obviamente, pues si el uno es mayor que el otro, entonces yo tengo como sea que buscar la distancia más pequeña, porque si este es mayor que el otro, entonces el otro me va a rebasar por aquí y la distancia la voy a tener que buscar en este pedacito nomás, ¿cierto? Ahora bien, si los vectores tienen iguales magnitudes, pero sentidos contrarios, su suma da 0. Listo.
Ojo pues con el problema de los valores absolutos. Hay que poner mucho cuidado. Y finalmente vamos a hablar de una cosa muy, pero muy importante, que es la multiplicación de un escalar por un vector. Entonces, mucho cuidado, pues, listo. Esta multiplicación como operación, esta es la operación multiplicación escalar por vector libre, listo. Una cosa es ser un escalar, o sea, un número real, listo. Otra cosa es ser un vector que pertenezco a el espacio de los vectores en 3 dimensiones o con 3 componentes. Listo. ¿Cómo se define la operación multiplicación por un escalar? Pues lo primero que hay que decir es que es una operación del producto cartesiano entre los reales y el espacio de los vectores en los vectores. Es decir, el producto de un escalar por un vector, el resultado es un nuevo vector. Listo. Es un nuevo vector. Entonces, si el escalar se llama lambda, el vector se llama A, entonces el producto lambda por A se va a denotar así. Listo. Lambda por A, se ponen así junticos, como un producto de dos variables reales. Listo. Ojo pues, si alguno de los dos, o el escalar o el vector son nulos, el resultado del producto es el vector nulo. Si ambos son no nulos, entonces el vector lambda A, que es el nuevo vector, tiene la misma dirección de A. Ojo pues. Y lambda A tiene el sentido de A solo si lambda es mayor que 0. En general, el tamaño, la magnitud del vector lambda A es igual al valor absoluto del real lambda por la magnitud o norma del vector. Listo. Para aclarar esto, hagamos las siguientes observaciones. A ver, muchachos, si este es el vector B, el vector A, perdón, si este es el vector A y lambda es mayor que 1, ¿cómo será el producto? ¿Cómo es el producto lambda por A comparado con A si lambda es mayor que 1? Es más largo que A. Entonces, ¿qué hace un escalar mayor que 1 a un vector? Lo alarga. Si el escalar está entre 0 y 1 y tengo el mismo vector A que tengo aquí, este mismo vectorcito A. Entonces, a este mismo que lo voy a trasladar acá, este es el mismo vector A. Miren que si este lapicero no me quiere coger, me está ahorrando lo que hago. No sé por qué. Este es el mismo vector A. Si el escalar es mayor que 0 pero menor que 1, ¿cómo queda A? Este es lambda por A. Entonces, ¿qué le pasó? El vector se encogió, ¿no? Si el escalar es mayor que 1, el vector se estira. Si el escalar está entre 0 y 1, el vector se encoge, pero conserva su sentido. Si el escalar está entre 0 y menos 1, ¿qué le pasa al vector A? Este es lambda A. Se encoge y si el escalar es estrictamente menor que 1, perdón, ese no es, ese es. Este es lambda por A con lambda menor que 1. O sea, lo invierte y lo alarga. Listo. O pues que esas son las consecuencias de usar
un escalar mayor que 1, entre 0 y 1, entre 0 y menos 1 y menor que menos 1. Listo. Finalmente, veamos algunas propiedades del producto escalar por vector. Entonces, miren pues, para esta propiedad nos están diciendo que el escalar 1 es el módulo de esta propiedad, de esta operación, perdón. Listo. O sea que esta operación cumple la propiedad modulativa. Listo. Nos están diciendo que al multiplicar el menos 1 por un vector, menos 1 convierte a en menos A. Ojo, esta propiedad es muy importante. Esta propiedad se llama la distributiva. Es decir, que cuando yo multiplico un escalar por una suma de vectores, el escalar se distribuye en cada uno de ellos. O sea, el escalar entra en la suma y se distribuye en cada uno de los dos vectores. Entonces, cumple la propiedad distributiva. Bueno, distributiva de una respecto a la otra. Y aquí también hay una distributiva. Ojo, pues, fíjense que esta es una distributiva distributiva de la suma de escalares. Contra el vector A. ¿Sí ven? La suma de escalares distribuye sobre un vector. El producto, ojo pues, dado que lambda y eta son escalares, pues da lo mismo hacer primero lambda eta o primero eta lambda o primero hacer el producto lambda eta afuera y luego multiplicarlo por A. Da lo mismo. Esto es debido a las propiedades del producto de números reales. Es debido a esa propiedad. Listo. Si un escalar es distinto de 0, entonces decir que lambda por A es igual a lambda por B, es decir que A es igual a B, siendo vector A, B, ¿cierto? Listo. Si tengo dos vectores distintos de 0 y lambda por A es igual a eta por B y A es paralelo a B, entonces A es paralelo a B o estos dos manes tienen que ser 0. Si no paralelo, entonces tiene que ser 0. Listo. O sea, la única forma en que lambda por A sea igual a eta por B es que A y B sean paralelos. De lo contrario, lambda y eta serían 0. Tendrían que serlo, que entonces soporta esa condición. Listo. Sobre el enunciado anterior, que lo que nos hace el profesor Jaramillo es comentarnos con detalle. Si un vector se multiplica por 1, el vector no se altera. Lo que yo decía, es que el 1 es módulo, que el 1 es módulo de la operación, ¿cierto? Que existe el inverso aditivo, que basta multiplicar por el menos 1 y entonces se obtiene el inverso aditivo del vector, ¿cierto? Que la propiedad M3 se puede llamar la distributiva de la multiplicación por un escalar respecto a la suma de vectores. La otra propiedad, lo que yo les decía, ¿cierto? Que se puede llamar distributividad de la multiplicación por un escalar con respecto a la adición de escalares. Listo. De la propiedad M7 se deduce que si dos vectores no nulos tienen direcciones distintas, ninguno de los dos, lo que decíamos tanto, ¿cierto? O alfa es igual a beta, perdón, o A es paralelo a B, o lambda y eta son 0, la última propiedad. Listo. Señores, les queda como tarea estudiar mucho la teoría del libro del profesor Jaramillo, que ya se los envié. La próxima semana vamos a continuar con la teoría para que podamos ya empezar a hacer ejercicios cuando ya esté un poco más desarrollada la teoría de los vectores. Entonces, díganme si tienen alguna pregunta. Profe, tengo una pregunta sobre las grabaciones. ¿En dónde las podemos hallar? Mírame, ahí cuando te metes a Teams, cuando estás en el grupo, arriba hay una pestaña que dice archivos.
Ahí están las grabaciones. Listo. Ah, Búsquelas ahí en Teams. no me sale la pestaña. Déjeme ver Espérese, si haciendo otras cosas. Sí, regáleme, muy bien. regáleme un segundo. Voy a terminar ya la grabación.